Bonita y bendecida tarde. Vamos a adentrarnos en el mundo de la contabilidad. Aprendamos pues parte de la historia como viene desde los fenicios, los antiguos de aquella parte del Mediterráneo, los fenicios, los diferentes comunidades que empezaron con algunas tablillas donde llevaban la contabilidad de sus negocios. Los fenicios pues se trasladaban mucha mercancía, eso era lo que hacían ellos, a que se dedicaban. Ellos fueron buenísimos navegantes y esos barquitos que ellos hacían pues trasladaban la mercancía entre un lugar y otro en la antigua Mesopotamia, Egipto, que eran las sociedades más desarrolladas del Mediterráneo. Aparte fueron las primeras sociedades que se formaron en el mundo, según la historia que tenemos contada, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver entonces acerca de la introducción de la contabilidad, sus antecedentes históricos como tal. Aquí sabemos que la contabilidad es también una gestión y las gestiones pues son todas las acciones sistemáticas enmarcadas desde la planeación hasta la aprobación y seguimiento de objetivos. La administración hace parte de esa gestión y dentro de la administración entra la gestión financiera, la gestión comercial, la gestión de recursos humanos. Bueno, sabemos todas las fases importantes como la planeación, la ejecución de la producción o la ejecución de un servicio. Todo esto forma parte de la administración y la gestión contable es muy importante porque de qué manera sabemos si estamos ganando o perdiendo. De qué manera sabemos cómo invertir y obtener ganancias a partir de ello. De qué manera podemos entrar en un sistema de producción en el cual el objetivo siempre es pues tener utilidades y eso se logra llevando la contabilidad a un sistema fino que te permita pues lograr mayores resultados, mayor eficacia y eficiencia en la gestión administrativa. La contabilidad tiene una historia milenaria que refleja la evolución de las civilizaciones y sus necesidades de registrar, organizar y controlar recursos. Aquí te presento un resumen de sus principales antecedentes históricos. Veamos. Vamos a remontarnos a la antigüedad, 600 años antes de Cristo y hasta 500 años de Cristo. Veamos qué ocurrió respecto a la contabilidad. ¿Cuál fue su historia tan magnánima, tan interesante? En Mesopotamia, les hablaba de ello. Los sumerios usaban tablillas de arcilla para registrar los cereales que producían, el ganado y los tributos que se pagaban. Se considera el origen de la contabilidad que escrita, es decir, a partir de los sumerios que vivían en Mesopotamia. Mesopotamia quedaba en la zona que hoy es Irán, ¿bien? Irán, Irak, esas zonas del Medio Oriente. Bien, Egipto pues fue una de las sociedades más desarrolladas de la antigüedad. Los escribas llevaban registros de impuestos y almacenamiento de grano. La contabilidad estaba ligada a la administración estatal, es decir, ya desde ahí ven cómo la administración estatal lleva la contabilidad para saber pues cómo actuar y cómo lograr esas ganancias. En Grecia y Roma también se desarrollaron sistemas contables un poco más complejos. En Roma el derecho influyó en la organización de registros financieros. Vean cómo desde aquí ya la gestión contable, la administración, todo eso pues está relacionado con leyes que se van a aplicar al comercio y a las producciones. En la Edad Media, consideremos entre el año 500 después de Cristo y el año 1500 después del nacimiento de Cristo. En este caso, sabemos que los monasterios y feudos, pues ahí los monjes y señores feudales llevaban cuentas de producción agrícola y de los diezmos que se pagaban.
Ya ustedes saben que por la iglesia pues se paga el diezmo para poder subsistir esas religiones. Entonces, en las ciudades italianas, en Génova, Venecia y Florencia, que eran fructuosas y maravillosas en aquellos tiempos, estas fueron pioneras en técnicas contables. Aparecen los primeros indicios de la partida doble. Ya ustedes saben que en la contabilidad lo fundamental es esta partida doble, donde se lleva la contabilidad en partida doble para evitar que ocurran errores y mantener una comparación entre una y otra partida. Aquí llegamos entonces al Renacimiento. El Renacimiento, pues consideremos en el siglo XV o XV, que es como debe leerse porque está en número romano. Luca Pacioli, en 1494, publica Summa de Aritmética, donde sistematiza la partida doble debe y el haber, el deber y el haber, lo que se debe y lo que tenemos, con lo que contamos. Es considerado el padre de la contabilidad moderna, es decir, Luca Pacioli es considerado el padre de la contabilidad moderna como tal. ¿Por qué? Porque él crea la partida doble. La revolución industrial, ya después de la revolución industrial, que esto ocurre en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en los países europeos, y que es donde más empieza el desarrollo industrial, después se remonta a América, a Estados Unidos, etcétera, pues la expansión del comercio y la industria exigió registros más precisos. Se profesionaliza la contabilidad y surgen los primeros contadores públicos. Ya aquí la contaduría viene a ser una profesión independiente, una ciencia más bien. La contabilidad moderna y digital, que ya esa pertenece a nuestra temporalidad, es decir, el siglo XX y XXI, es decir, vigésimo y vigésimo primero, que es el que estamos viviendo. Normas contables surgen para esta época, normas contables internacionales que se conocen como NIF, es decir, NIF, estandarizan la práctica global. Esas normas son las que se usan a nivel internacional y en todos los países también. La tecnología transforma la contabilidad. ¿Por qué? Porque se crean software, inteligencia artificial. Ya los software vienen surgiendo después de 1995, por ahí, 80 y tanto, ya venían las primeras formaciones, y con la era de la computación y la digamos la informática es que se crean la inteligencia artificial que viene surgiendo con mucha fuerza en estos momentos, el Big Data, permiten análisis en tiempo real de la contabilidad de las empresas. Hay mucho software, ya no hay que pues crear aquellas tablas tan grandes, manuales que se hacían anteriormente. Luego, aquí te dejo un link para que puedas tener un poquito más de información acerca de la historia de la contabilidad y sus definiciones. La historia de la contabilidad, hagamos un resumen acá de esa historia, el origen, etapas y la evolución, para confirmar lo que estamos aprendiendo. La historia de la contabilidad muestra la evolución de esta disciplina a lo largo del tiempo. Y como ha sido clave en el desarrollo económico y social de la humanidad, desde hace miles de años, el ser humano necesitó llevar registros de sus recursos, cuántos alimentos tenía, cuántas cabezas de ganado, cuánta mercancía guardaba o cuánto debía. Así nació lo que hoy conocemos como contabilidad, que es una herramienta para registrar, organizar y entender nuestros recursos económicos. Y es que sin contabilidad el comercio no habría florecido, no hubiera tenido el auge que tuvo desde aquella época en el mar Mediterráneo, donde todo se conformó como eras de comercio
empezaron a trasladar los fenicios de los cuales le hablé en sus embarcaciones mercancía entre Grecia e Italia, Grecia y las zonas de Francia, las zonas del norte de África, etc. Las empresas no podrían funcionar sin la contabilidad y ni siquiera podríamos calcular si un negocio es rentable o no. ¿De qué manera si no llevamos la gestión contable? Nos vimos obligados a llevar registros de alimentos, recursos o dinero, surgiendo así esta parte esencial de la economía, pues sin ella la sociedad no habría podido avanzar en muchos aspectos clave para el desarrollo de la humanidad. Remontémonos al año 600 a.C. Vamos a hablar un poco más profundamente de esta etapa del desarrollo humano. Los orígenes de la contabilidad se remontan al año 6000 a.C., cuando agricultores, ganaderos y comerciantes empezaron a registrar cantidades en tablillas que hacían de arcilla, eso eran los sumerios, sobre todo en las zonas de Mesopotamia, el actual Irak. Los sumerios usaban tablillas de barro para llevar la cuenta de cereales, ovejas o el aceite que producían, ¿no? En el antiguo Egipto, los escribas llevaban el control del grano almacenado y la recaudación de los impuestos. En la Grecia clásica, la contabilidad acompañó el desarrollo comercial y filosófico. Y sabemos que la madre de las ciencias pues surge en Grecia y en la antigua Roma. Y de ahí pues los filósofos y también se metieron en esta cuestión de la contabilidad. Y en Roma, aunque los registros eran más limitados, el derecho romano sentó bases jurídicas que más tarde influirían en las normativas contables existentes incluso hoy día. La historia de la contabilidad, de la Edad Media hasta hoy. Otro bosquejo histórico. En la Edad Media, el feudalismo supuso un cierre parcial del comercio. Fíjense, cuando el feudalismo. Sin embargo, los señores feudales, ayudados por los monjes, debían llevar las cuentas de la producción de sus tierras. Génova, Venecia y Florencia en Italia fueron más que relevantes en la historia de la contabilidad. En el Renacimiento se dieron avances importantes en el arte de contar. De hecho, como veremos a continuación, apareció la técnica contable que revolucionó esta actividad, que fue la partida doble. De hecho, antes en Génova ya se hablaba de debe y el deber es decir lo que se debe y lo que tenemos y con lo que contamos, o de asientos cruzados. ¿Bien? ¿Qué tengo y qué debo? O qué debo primero y después qué tengo, porque quitando las deudas, lo que me queda es lo que tengo. La historia de la contabilidad, de la partida simple a la partida doble. ¿Cómo llegamos ahí? Hasta entonces, se usaba principalmente la partida simple, es decir, un sistema que solo registraba una anotación por operación, por ejemplo, la entrada o salida de dinero. Sencillamente eso. Ahora, la partida simple es solo una anotación, también llamada registro de caja, de entradas y salidas. Al final, aporta un saldo de esas operaciones. Solo refleja una cuenta cada vez. No más. Simple, partida simple. Pero en el siglo XV, el mercader Benedetto Contrulli introdujo una idea revolucionaria que fue la partida doble, que permitía registrar simultáneamente lo que entra y lo que sale, facilitando una visión completa del patrimonio con el que contaba las empresas o las pequeñas empresas que existían en aquellos momentos. Poco después, en 1494, el matemático Luca Pacioli publicó su obra Summa de Aritmética, donde sistematizó este método. Por ello, se le considera el padre de la contabilidad moderna.
La partida doble va más allá. Permite tratar con dos o más tipos de cuenta en el mismo asiento, en la misma anotación. De esta forma, gracias a la relación del llamado libro diario de asientos con el libro mayor, es decir, ese es el libro mayor, la contabilidad se hace mucho más sencilla. Y sigamos viendo la contabilidad moderna, pues parte de la historia de la contabilidad en esta época. La tecnología y el uso de programas informáticos específicos como la aparición de Internet ha supuesto un avance relevante en esta actividad. Los diferentes países del mundo han podido manejar de forma sencilla la llevanza de grandes volúmenes de datos. Los datos en un Excel son muy fáciles comparados con lo que se llevaba a mano, había que hacer las tablitas, organizarlas, saber dónde. Aquí con un software pues que incluya, por ejemplo, Excel, se puede llevar muy fácil la contabilidad. Por otro lado, los asientos diarios se reflejan en los llamados balances de situaciones y comprobación o cuentas de resultado. Estos son los más relevantes, pero existen otros como los relacionados con el patrimonio o el efectivo. Todos ellos se calculan fácilmente con los programas contables. Además, el almacenamiento en la nube permite trabajar en cualquier lugar y desde cualquier lugar. Pero ya saben que cuando tú llevas todo en Excel, pues existen las tablas dinámicas, donde a través de un Excel tú puedes sacar un informe de cómo va la contabilidad de una manera sencilla y fácil. Es decir, sabiendo ubicar los datos en el Excel, es decir, cubriendo todas las filas y columnas que vas a utilizar, te hace un análisis dinámico y sacas un informe con mucha rapidez y facilidad. Para terminar esta parte histórica, pues hay que mencionar que existen diferencias relevantes en la forma de contabilizar en diferentes países. Bueno, hay variedad. Hay países como Japón y otros que contabilizan diferente a los países de Occidente. Pero al final, todos ellos utilizan la partida doble. Se volvió algo común por su utilidad. Y en la mayoría, la historia de la contabilidad ha tenido una evolución similar. En la mayoría de los países se lleva de una manera semejante. ¿Sabías que? Bueno, enterémonos de que existen diferencias entre los sistemas contables según el país. Los países anglosajones, por ejemplo, siguen principios distintos a los de Europa continental. ¿Cuáles son los países anglosajones? Los de habla inglesa, por ejemplo, los del Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Australia, Estados Unidos. Bueno, aún así, todos comparten una base común que es la partida doble. Como conclusión, puedo decirte que la contabilidad no es solo una herramienta para llevar números, es una pieza clave del desarrollo económico. Desde los graneros sumerios hasta las multinacionales actuales, nos ha permitido entender y gestionar los recursos de forma eficiente. Y aquí, miren, vean una tabla de arcilla donde estaba la gestión contable. Eso fue encontrado por antropólogos que estudian a las personas que andan buscando pues antigüedades. Y se encontraron esas tablillas donde se lleva la contabilidad, por ejemplo, de animales, ahí ven los esquemitas, y de productos agrícolas también. Vean, interesante, ¿verdad? Luego te dejo unos videos y nos vemos en un próximo tema de la historia de la contabilidad o la integración de cómo se fue conformando para nosotros poder entender cómo funciona y su importancia en la administración. Hasta pronto.